Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Manuel Weinfeld, soy docente de esta cátedra. Participé en la elaboración de lo que es el contenido de las clases 7 y 8 que están leyendo en este mismo momento. La idea del encuentro de hoy es hacer rápidamente una devolución de lo que fue la actividad, la ejercitación obligatoria que tuvieron que hacer esta semana en relación al texto de Portantiero. Como ya saben, esa ejercitación, más allá de que les devolvió una calificación, no tiene nota, no se evalúa, era más que nada para que se familiarizaran y también para que nosotros nos familiarizáramos con la herramienta con la que van a empezar a ser evaluados a partir de la próxima semana. Vayamos rápidamente a las preguntas que tenían y voy a hacer algunos comentarios y voy a explicar las respuestas correctas a cada uno. La primera pregunta que tenían decía: ¿qué autor plantea que los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y poseen un poder de coerción en virtud del cual se le imponen y pueden ejercer sobre el individuo una imposición exterior? Esa era la pregunta 1. La pregunta 2, según el texto de Portantiero, ¿cuál es la causa que influyó para el surgimiento de la sociología? Pregunta 3, ¿qué autor analiza el suicidio como hecho social? Y pregunta 4, ¿qué autor remarca que la subjetividad y las acciones sociales son útiles para comprender las dinámicas sociales? Acá, como cuestión general, y para que también ustedes se hagan una idea de lo que les espera para la evaluación del 1 de julio, las preguntas, todas las preguntas y también las que se les vienen por delante, apuntan a lo central de los textos. Ustedes no van a encontrar preguntas tramposas que vayan a conceptos muy rebuscados, a lugares que nosotros no hayamos mencionado específicamente en los trabajos que les fuimos publicando a través del campus. Si ustedes entendieron los textos, subrayaron el texto, hicieron un resumen del texto y entendieron el espíritu del texto, van a ver que a lo largo de ese recorrido están las respuestas cómodas a las preguntas que les planteamos. Lo que voy a hacer es un breve recorrido, un breve resumen cortísimo del texto de Portantiero para ir marcando cuáles son las respuestas correctas a cada una de las preguntas que tienen acá. ¿De qué se trata el texto de Portantiero? Lo que el autor hace básicamente es tratar de contarnos una historia del surgimiento de la sociología. Para hacer esto empieza con un recorrido un poco antes, mencionándole el momento de surgimiento de otras ciencias sociales. La propuesta del chabón es que las ciencias no aparecen de repente porque una persona iluminada se despierta y se le ocurre empezar a pensar sobre un campo social sobre el que nadie había pensado. No es que un día se despertó Adam Smith o Marx o Durkheim y dijo: che, voy a pensar sobre este tema que hasta ahora a nadie se le ocurrió, sino que a partir de que el mundo social se empieza a transformar concretamente, empieza a aparecer la necesidad de pensar esas transformaciones. O sea, a medida que se va transformando las prácticas, las personas, a medida que se transforman las condiciones materiales en las cuales nosotros vivimos, aparece la necesidad de pensar nuevos problemas. O sea que las ciencias son consecuencia de transformaciones sociales. ¿Cuál es la transformación social que da lugar a la sociología? ¿Por qué de repente aparece la sociología como ciencia? Bueno, acá lo que corresponde mencionar, en principio, es la emergencia, el surgimiento del capitalismo como orden social. La sociología es una ciencia moderna, que viene a pensar a partir de que se termina el orden medieval y aparecen las formas capitalistas de organización. ¿Qué le preocupa a la sociología sobre el capitalismo? ¿Cuál es específicamente el tema de preocupación? La aparición de un sujeto social nuevo, la aparición de una clase trabajadora libre, que circula, que dispone libremente de su fuerza de trabajo. Piensen ustedes que en otros órdenes sociales antes nunca jamás hubo trabajadores libres ofreciendo su fuerza de trabajo, ¿no? Ni los siervos en la gleba circulaban ofreciendo su fuerza de trabajo, ni los esclavos muchísimo menos. Es la primera vez que trabajadores deambulan en las ciudades, se cruzan con personas de otras clases, incluso en el contexto de esos burgos, ciudades que surgían. Y ese actor social emergente es el objeto de estudio que la sociología se va a proponer. ¿De qué manera lo va a mirar? Y lo va a mirar con cierta preocupación. Piensen que los autores, los intelectuales de la época, en esa época y en todas, merodean las clases privilegiadas y por lo tanto les preocupaba este sujeto social nuevo. Entonces, ¿por qué surge la sociología? La sociología surge porque aparece el capitalismo, porque el capitalismo pone en crisis un orden social que funcionaba cómodamente como el orden medieval, y entonces se empieza a preguntar por cómo hacer para establecer un orden nuevo en este marco del capitalismo. O sea, se terminó un orden que funcionaba, ¿cómo hacemos para que la ciudad vuelva a funcionar de forma ordenada y armónica? A esta altura ya respondimos la pregunta 2. ¿Cuál es la causa del surgimiento de la sociología? Las opciones eran
realizar una revolución social, la búsqueda del orden social, regresar al orden feudal. Por supuesto que la sociología no quiere regresar al orden feudal, se sabía que las transformaciones que trajo el capitalismo habían llegado para quedarse, así que esa respuesta no es correcta. ¿Realizar una revolución social? No, decimos, los primeros sociólogos eran autores preocupados por el orden, más bien conservadores, intentaban encontrar una forma de ordenar un capitalismo en forma armónica, tal como había funcionado el antiguo régimen, y por lo tanto la respuesta correcta es una ciencia orientada a la búsqueda del orden social. La respuesta correcta en la segunda pregunta era la B. Orden social es la causa del surgimiento de la sociología. A partir de que la sociología se empieza a instalar como ciencia, vamos a ver que se desarrollan dos vertientes bien distintas, dos enfoques bien diferentes de cómo se puede hacer para pensar estos novedosos fenómenos sociales. Y acá es donde importan Durkheim y Weber, y donde Portantiero presenta la discusión entre estos dos autores, que como ya decimos en videos de la clase 7 y 8, son fundamentales por la discusión que representan, además obviamente por todo el contenido e investigaciones que nos dejaron. ¿Qué representan Durkheim y Weber? ¿Por qué son importantes estos autores? Representan dos escuelas, dos formas de entender la relación entre los individuos y la sociedad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dice Durkheim? Durkheim entendía que existe una estructura social que condiciona, que nos presiona, que nos empuja a los individuos a que realicemos determinadas acciones. Weber, por el contrario, entiende que el corazón de la sociedad, lo más importante para pensar las sociedades, son las acciones que desarrollan esos individuos. Fíjense que son dos caminos bien distintos. Un autor que va a poner el acento en la estructura social, en algo ajeno a los individuos. Durkheim, a ese algo ajeno, a ese algo que nos empuja, nos presiona, nos hace actuar de determinada manera, él lo llama hecho social. Ese es el modelo de Durkheim. Y el modelo de Weber, en cómo trabajamos en la clase 7 y 8, es la idea de que las personas desarrollamos acciones sociales a las que imprimimos un sentido, ¿sí? Para el actor social le imprime a la acción un sentido, y la sociología lo que tiene que hacer entonces es develar, comprender cuál es el sentido de esa acción. Dicho esto, o sea, solamente presentando a Durkheim y a Weber, ya respondí dos de las tres preguntas que nos quedan. La primera pregunta decía, ¿qué autor plantea que los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores a los individuos y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se le imponen y pueden ejercer sobre el individuo una imposición exterior? Bueno, claramente es Durkheim, ¿sí? La respuesta correcta era la B, Durkheim. Durkheim presenta el concepto de hecho social como concepto fundamental. Los individuos no somos libres, los individuos no disponemos, no elegimos libremente qué acciones hacemos, no tenemos agencia, no tenemos ese libre albedrío que el liberalismo suponía con el que nos podíamos manejar, sino que existe algo colectivo, superior, objetivo, o sea, con existencia real, que es exterior a nosotros, que ejerce determinada presión y que se nos impone. ¿Sí? Esa es la forma que tiene Durkheim de entender cómo funcionan las sociedades. Weber, por el contrario, pone el acento en otro lado. Fíjense la cuarta pregunta. La pregunta plantea casi la afirmación opuesta. ¿Qué autor remarca la importancia de la subjetividad? La subjetividad tiene que ver con los sujetos, ¿no? Remite más hacia lo individual. ¿Qué autor remarca la importancia de la subjetividad y las acciones sociales para comprender las dinámicas sociales? ¿Quién pone el acento en la subjetividad y las acciones sociales? Y obviamente Weber, ¿sí? La respuesta C. Entonces ya tenemos acá una tercera pregunta respondida. Por último, la pregunta que nos falta: ¿qué autor analiza el suicidio como hecho social? Bueno, tenemos una pista en la consigna. Hecho social es un concepto de Durkheim, así que la respuesta correcta ya sabemos que va a ser Durkheim. Insisto, las preguntas no buscan hacer trampa, no buscan engañarlos. Si encuentran alguna pista, lo llevan a algún lado. En general, más bien síganla porque van a ir bien. ¿Qué dice Durkheim o qué hace Durkheim? Durkheim escribe primero un libro que se llama Las reglas del método sociológico, donde propone esta metodología, esta forma de enfoque de la que estamos hablando, y más adelante escribe un libro en el que él lleva adelante esa metodología en el desarrollo de una investigación particular sobre un fenómeno social que es el suicidio. ¿Qué dice Durkheim? Que el suicidio, que se nos aparece como un fenómeno puramente individual, digo, como algo que hace una persona en forma aislada, en función de una aparente decisión completamente
desligada de lo social, en realidad puede ser pensado de lo social y explicado desde lo social. O sea que si uno quiere explicar por qué en determinada sociedad hay determinados suicidios, no hay que preguntarle es un mal ejemplo, pero no hay que meterse en la vida de esa persona y ver qué le pasaba, qué no le pasaba, o hablar con los amigos para que nos cuenten cómo estaba, sino que hay que entender qué características, en qué contexto social vivía esa persona, si vivía en un contexto de mucha integración social, de poca integración social, en un contexto de normas bien establecidas, en un contexto de una sociedad con normas poco claras, y en función de las características de la sociedad vamos a poder explicar por qué existen más o menos suicidios. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 3, el autor que se propone analizar el suicidio como hecho social, es Durkheim también. Esa era la opción B, Durkheim. Y con esto terminábamos la práctica. Más allá de cómo hayan respondido, si les fue bien, les fue mal, no tiene ninguna importancia porque era una práctica. Eso, amíguense con la modalidad y insisto en la idea. Vamos al corazón de los textos. Si entendieron el espíritu, la propuesta de los autores, si entendieron la motivación de los autores para llevar adelante las ideas, van a estar bien, digamos. No crean que vamos a estar metiéndolos en problemas, haciéndoles trampas con las consignas, sino al contrario. Se trata de que lean, entiendan y puedan mostrar eso en la evaluación. Eso es todo.